Conversamos con Danilo Herrera, cientista político y socio director de Factor Crítico, consultora dedicada a la elaboración de narrativas y seguimiento legislativo. ¿Cómo está, Danilo? Bien, bien. Hace tiempo no estamos juntos. Sí, hace tiempo te extrañaba. ¿Cómo tú tomaste vacaciones también? Sí, estuve en Punta Cana una semana. Ah, mira, te fuiste a Punta Cana y ahora llegas a este escenario. ¿Qué va a pasar durante esta jornada con la acusación contra el exministro de Hacienda? Se va a rechazar. Perdón el spoiler, van a estar todo el día los senadores. Ya comenzó esta acusación, empezó a hablar el secretario, después le toca a los diputados que van a presentar la acusación constitucional, después al abogado, después van a almuerzo y van a hablar todos los senadores que quieran, van a tomar la palabra 5 minutos. Y después de todo ese show, se va a rechazar la acusación constitucional. Oye, pero esto parece que fue una mala jugada para el oficialismo porque más que los desordenó que otra cosa. Sí, al final esto termina mostrándonos que el oficialismo no está de acuerdo con esto. Yo no sé si el gobierno le tomó el peso a la derrota en el Congreso que va a ocurrir hoy día. Yo creo que esto cuestiona el liderazgo del presidente José Antonio Kast. Osandón dijo que estaba en contra, pero anda en Paraguay. Cruzcoque se inhabilitó. Esos son 2 votos menos, necesitan 26. Es interesante lo que hizo Osandón también, porque Osandón presentó un permiso constitucional para bajar el quórum de 26 a 25. Se lo dieron y lo retiró. Para aumentar el quórum de nuevo a 26, es imposible que la derecha llegue a 26, aunque tenga el respaldo del independiente Bianchi. Yo he escuchado. Le tengo fe a Walker, a Calisto, que son de la bancada demócrata, al otro Evópoli, que es Keitel, y a varios de Renovación Nacional, que van a votar en contra de esto. Yo me imagino que Núñez, que es la presidenta del Senado, Valladares, la presidenta de RN, Lonton, Gatica, hay varios senadores de RN que yo creo que también deberían estar por el rechazo, obtenerse. Es imposible que lleguen a 26 votos. Esto se va a rechazar hoy día a eso de las 6, 7 de la tarde. Van a estar todo el día en esto. Sí, porque a las 3 partes entonces la votación... A las 3 partes a las 3 van a tomar la palabra los senadores. Entonces, 5 minutos por cada senador. Imagínate, son varias horas de debate. Yo creo que a las 6 y a las 7 van a estar votando y ahí recién vamos a saber el resultado final. Esto se va a rechazar. Yo no sé si van a llegar a los 20 votos. Necesitan 26. Están lejísimos. No, están lejísimos. Tú hablabas y decías que era una derrota para el presidente. ¿Por qué? El gobierno, ¿qué tan inmiscuido estaba en esta acusación constitucional? ¿O se le fue de las manos la pelea republicana con el Partido Nacional Libertario? A ver, un poco de ambas. Yo creo que esto tiene mucho que ver con el debate de quién es más de derecha entre el Partido Nacional Libertario, el Partido Republicano y Chile Vamos. Y en esta pelea de quién es más derecha, yo creo que es un problema para el gobierno. Sobre todo porque estamos en medio de la tramitación de la mega reforma. Entonces, hay un problema ahí. Y sí, es un problema entre las derechas porque no se ponen de acuerdo. Esto está en disputa, la mega reforma está en disputa en el Senado también por lo mismo. Y está en disputa también que supongo que lo vamos a hablar, de este perdonazo, este indulto general a los uniformados por delitos en el marco del estallido social. Ahí también hay una disputa entre las derechas. Y yo creo que esa disputa entre las derechas, el gobierno no la ha sabido sacar adelante, y creo que es un problema para el gobierno eso mismo. Sí, porque recapitulemos un poco. Luciano Cruzcoque habló de un show y de una malversación del instrumento constitucional. También tú hablabas de Manuel José Sandón. Dijo que no había mérito jurídico. Entonces ahí estamos, la derechita cobarde vuelve a aparecer. Sí, yo le estoy buscando a ver si la gente del chat me ayuda, porque me dijeron, varias personas me han dicho que es malo hablar de derechita cobarde y de derechita valiente, porque eso como que valida el discurso de republicanos de quién es más de derecha. Oye, y en la semana pasada apareció un nuevo concepto, la derechita merluciana. Merluciana. Sí, tampoco no creo sacar el baile al presidente Boris y
y al sobrenombre que le puso esta derechita. Vargas Llosa hablaba de la derechita, de la derecha cavernaria Sí. hace un par de décadas, les diré. Y vamos a tener que buscar un epíteto para diferenciar estas Epíteto. dos. Para Ya saliste con los Bueno, epítetos. calificativo. Para diferenciar estas dos almas del gobierno, que al final, por eso es un problema para el gobierno, porque son las dos almas del gobierno. Una derecha que está... primero a la derecha del gobierno, que está fuera del gobierno, que es el Partido Nacional Libertario, están los republicanos, que es la parte de la derecha de este gobierno, y está Chile Vamos, que intenta entregarle gobernabilidad al final al mismo gobierno, y llevamos poco más de 100 días en esto. Y en esa disputa en las derechas, ¿tú crees que, porque pareciera, el CAS candidato tenía una definición respecto a dónde se situaba él en esta disputa de la derecha, pero parece que el CAS presidente no lo tiene claro? Yo creo que el candidato, nos mintió eso de expulsar a 200.000 migrantes o que se van a ir de forma mágica cuando él gobierne. Las metáforas del presidente. Nos mintió. Kass siempre ha sido muy de derecha. Salió de la UDI por la derecha. Creó su partido político a la derecha de Chile Vamos. Entonces, no hay mucha sorpresa ahí. Yo creo que el presidente Kass está ideológicamente ahí, lo que para su gobierno puede ser un problema, pero esto ya le pasó al presidente Boric. Yo a veces me impresiono de de las pocas lecciones que saca el gobierno del presidente Kass de lo que le pasó al presidente Boric. O sea, el presidente Boric tenía una agenda a la izquierda de izquierda. Hasta que ocurrió el plebiscito en septiembre y se fue a la centroizquierda y llegó la exconcertación, socialismo democrático, a ponerle sustento a al gobierno del presidente Boric. Ese aprendizaje no lo tomó el presidente Kass, y eso podría ser un problema. Pero ¿sabes? Sí que aprendió, y que no aprendió el presidente Boric, en no esperar para lanzar los proyectos más relevantes. Por eso lanzó la mega reforma al inicio de su gobierno, que ahora comienza la verdadera discusión, la verdadera política. Sí, fue aprobada la semana pasada. En general, 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención. Esa abstención, ojo, que es del senador Pedro Araya, independiente PPD. Hay que tener ojo ahí. Sí, todos los ojos en Pedro Araya. Y ahora comienza la discusión en particular en 3 comisiones: en Hacienda, en Trabajo y en Medio Ambiente. Y esta semana es el plazo de indicaciones, que se cierra el 6 de julio. 6 de julio, que es el lunes, creo. Sí. Entonces, ahí vamos a tener recién las definiciones de qué propuestas va a proponer esta derecha Chile Vamos, qué propuestas va a poner sobre la mesa el Partido Republicano. Y ahí recién vamos a estar pensando en si se puede llegar a un acuerdo con la centroizquierda o con el resto de la oposición al respecto de esta mega reforma. ¿Cuáles tú crees que son los puntos clave? ¿Sigue siendo la invariabilidad tributaria? La semana pasada, en conversación con Iván Valenzuela, el ministro de Hacienda decía que está abierto a que se baje de 25 a 20, a ver el tema del CENSE y a ver otros temas que, claro, pueden ser como que se cede algo, pero tampoco son el corazón de la reforma. Yo creo que, como es una mega reforma tributaria, todos los temas son relevantes. O sea, los 25 años se podrían bajar a 20, pero el monto sigue siendo muy chico, o sea, muy grande. Entonces hay que subir el monto o darle invariabilidad tributaria a solo algunas empresas. Por ejemplo, si me dijeran 20 años solo para proyectos de energía y minería, a mí me parecería razonable, pero hoy día le damos invariabilidad tributaria a alguien que quiere poner un gran supermercado. Entonces el monto es muy pequeño también. Eso con ese tema. Pero también está el tema de las contribuciones, que los alcaldes están muy en contra de forma transversal. Hay temas de permisos que no están en la primera línea de la discusión, pero sí son súper cuestionables. Esto de darle
creo que 30 días al Consejo de Monumentos Nacionales para decir si se puede intervenir o no un proyecto. Es un problema porque el Consejo de Monumentos Nacionales no tiene el presupuesto para dar respuesta a eso. Entonces, hay muchísimas cosas. Lo de la capacitación también es un problemazo. Yo creo que eliminar el único proceso, el único sistema de capacitación para trabajadores en el Estado de Chile, eliminarlo y llevarlo a cero, también es un problema. RN ya votó en contra de eso. Hay otras propuestas que yo creo que vamos a tener que ir descubriéndolas, no descubriéndolas, pero como sacando a la luz en la discusión en particular, porque cada uno de los temas son problemáticos. Yo no veo ninguno de los artículos, salvo el primero y el segundo, que aumentan la plata para la reconstrucción. No veo, además de eso, no veo ningún otro artículo donde no pueda ser cuestionado lo bueno que puede hacer esta reforma, que beneficia a los súper ricos del país y a las grandes empresas, que les bajan los tributos y no se compensa esa plata que le quitan al Estado. Lo que está terminando, y Quiroga ha sido abierto en esto, los recortes en salud y en educación, por ejemplo, que son millonarios, que ustedes lo pueden ver en recorteshacienda.cl. Ahí uno ve dónde aparecen de dónde se va a ir la plata. La plata va a ir de escuelas y hospitales al bolsillo de las grandes empresas. ¿Y ves a Quirós con una disposición distinta a hablar, a conversar, tener más diálogos, tender puentes? Ninguna, absolutamente ninguna. Pero como en la derecha hay dos almas, también hay dos almas en el gobierno. Y los ministros Alvarado y García Ruminot han intentado levantar puentes al respecto. Han habido conversaciones, hay propuestas de la oposición para mejorar el proyecto. Yo creo que van a terminar sin ser oídas, y este va a ser un proyecto que se podría aprobar en la gran mayoría de los artículos por un voto. Y hay otros que se van a caer. Yo le tengo mucha confianza. Me van a matar por esto en el chat. Le tengo mucha confianza a los senadores Walker y Calisto, que son de centro derecha, y que están en contra de muchos de los artículos problemáticos de esta mega reforma tributaria. ¿Le tiene más fe al senador Walker y Calisto que a Pedro Araya? No, yo creo que Pedro Araya dio su... confía en el gobierno, que esto puede cambiar. Es más o menos irrelevante el voto de Pedro Araya que no votó en contra del proyecto en general. Esto se va a aprobar igual. Es un voto de confianza al gobierno. Yo creo que el gobierno lo va a defraudar y Pedro Araya va a terminar votando en contra de los artículos malos para esta reforma, que son todos, salvo los dos primeros que hablan de la reconstrucción. Todo el resto es pésima, y esta mega reforma tiene que ser rechazada, y yo espero que en los grandes temas Walker y Calisto se den cuenta que esto no le va a hacer bien a Chile y va a endeudar mucho más al país de lo que está. Seguimos hablando de las tensiones en la derecha, porque la propuesta impulsada por el Partido Nacional Libertario para establecer un indulto general a uniformados condenados por hechos del estallido social abrió diferencias dentro del oficialismo. Me lo decía hace un momento. ¿Qué explica que Republicanos respalde la idea mientras la UDI plantee que estos casos deben revisarse individualmente? A ver, el presidente tiene la atribución de otorgar indultos individuales a todos los que quiera, a todos los que quiera. Si el presidente quiere hacerlo, bueno, que lo haga. Pero el Partido Nacional Libertario, muy inteligente, yo esto le aplaudo, se adelanta a esto y propone un indulto general. Para uno, meterse en la agenda presidencial, muy bien, muy inteligente. Y segundo, para volver a entrar en esta disputa de quién es más de derecha, la competencia de quién es más de derecha, donde republicanos, el presidente Esquella, Arturo Esquella, terminó respaldando esto. Y de nuevo se va a dar la disputa entre el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano versus Chile Vamos. Este es otro avance en esta disputa, y que yo creo que el gobierno no está teniendo espacio para poder controlar estas dos almas.
Y es un problema, no solo en la derecha, sino que también en el gobierno, como lo hablábamos antes de Quirós versus los ministros políticos de Chile Vamos. ¿Es el fierro caliente este tema para el gobierno ahora? Es que es un problema de mediano a largo plazo, porque esto se va a volver, si el gobierno no le pone un límite a esta disputa va a marcar el trabajo del gobierno en el resto en el resto de su periodo. De hecho, si entran en esta disputa demasiado, hay votos de centro derecha, no solo de Walker y Calisto, sino que también en RN, que van a dar un pie atrás y van a decir, oye, pero me están pegando por ser cobarde, en las palabras del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario. Les voy a poner más atención a la mega reforma. La mega reforma no está en duda por los votos de izquierda. Los votos de izquierda van a votar en contra y da lo mismo porque tienen 26 votos en el Senado. Aquí lo que vale es tener lo suficientemente convencido a Walker, Calisto y a RN para que no voten en contra de la mega reforma. Todo esto está en el marco de la discusión de la mega reforma. Entonces, si hacen enojar a Walker, Calisto y RN, quizás no le aprueben la mega reforma. Entonces la estrategia del Partido Nacional Libertario pareciera agudizar las contradicciones. Muy marxista de tu parte, pero sí, es eso, exactamente eso. Exactamente eso. Al final, esta es una competencia y están mirando, por supuesto, con Kaiser en primera línea, están apuntando a la próxima presidencial. Y por el lado, Parisi, que se ha perdido de vista un rato, entiendo que la próxima semana llega a Chile de nuevo. ¿Por qué? Porque como la mega reforma y la acusación constitucional ahora están en el Senado, el Partido de la Gente no tiene demasiado espacio para hablar de ningún tema, porque las disputas políticas se están dando en el Senado hoy día. Quizás eso cambie en un par de semanas más, pero el candidato presidencial, Franco Parisi, también está un poco en nada en esta semana, porque las disputas están en una cámara donde el Partido de la Gente no tiene escaños. Oye, más ratito vamos a estar conversando con una diputada del Partido de la Gente. ¿Con Así que quién? para que se queden. Vamos a estar conversando con Te Cuenta el Tiro, Tamara Ramírez. Tamara Ramírez, que es una gran diputada. Yo la he seguido. Oye, hablemos de derrotas para el gobierno, porque esto sí que fue una derrota. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales varias normas del proyecto de escuelas protegidas, aunque mantuvo parte importante de la estructura. ¿Qué tan relevante es este revés para el gobierno? A ver, primero decir que esto es una victoria de la oposición, de las pocas victorias que puede tener la oposición con una minoría en ambas cámaras, pero es una victoria para la oposición y es una derrota para el gobierno, pero ojo que todavía no sale la sentencia. Eso supongo que está en redacción y el Tribunal Constitucional la va a sacar prontamente, y de ahí lo importante no es que carabineros no puedan registrar mochilas sin orden judicial, que fue uno de los temas más, o no vestir de alguna forma que pueda llamar a la violencia o con cosas políticas, qué sé yo. Todo eso está rechazado por el Tribunal Constitucional, lo declaró inconstitucional. Lo importante va a ser la respuesta a esta sentencia, la respuesta del gobierno, porque el gobierno puede vetar el proyecto. ¿Y qué significa vetar el proyecto? Es, por ejemplo, este artículo que el Tribunal Constitucional me lo declaró inconstitucional, yo lo voy a reemplazar por uno que creo que puede ser constitucional, y de ahí de vuelta al Tribunal Constitucional y así sucesivamente. Porque aquí hay algo que es muy claro, que el tema de gratuidad es un punto abierto para el gobierno, porque también pone en jaque el registro de vándalos. Completamente inconstitucional. Esto lo hemos dicho muchísimas veces, muchísimas personas, que es completamente inconstitucional en el registro de vándalos. No solo la gratuidad, sino que la pensión garantizada universal, que también es uno de los castigos, entre comillas, que se le da a las personas pobres en el registro de vándalos. Y claramente va a ser una cuestión que no se va a quedar en escuelas protegidas, sino que va a seguir esta discusión. El registro de vándalos todavía está muy en una discusión muy primaria, todavía no se discute profundamente en el Congreso, pero vamos a ver qué pasa
con ello después de la sentencia, recién después de la sentencia. Y yo les recomiendo estar atentos a los pasos que va a hacer el gobierno después de esa sentencia y si va a vetar o no su propia ley. Oye, también la Cámara aprobó el proyecto que endurece las penas cuando se cometen delitos ocultando la identidad. Es correcto. Mira, muchas veces se instala la idea que se está penalizando simplemente el uso de capucha. ¿Es correcto ese diagnóstico o el proyecto apunta a una situación distinta? Es una completa estupidez este proyecto, por ejemplo, le da 15 años a una persona que hace una barricada. Que es más, que uno puede estar de acuerdo, a ver, voy a hablar por mí. Yo estoy en desacuerdo con que una persona haga una barricada. No sé si todos los del chat van a estar de acuerdo conmigo, yo estoy en desacuerdo. Pero es inconcebible que por una barricada te den 15 años. Es inconcebible, no tiene ningún sentido. Más que violación, más que asesinato, es un problema este populismo en penas que está viendo en el Congreso, y está bien, es para hacer el reel, pero no tiene ningún sentido. Y esto, de nuevo, el Senado, tan mal visto por muchos, le va a dar... lo va a arreglar este proyecto de ley y al final termina siendo... Esta es otra muestra más de del poco sentido que tiene la Cámara al legislar y del poco sentido común que tiene, y al final termina siendo un pasadizo donde todo se arregla en el Senado. Y eso habla muy mal de la Cámara también y le hace poco bien a los diputados que terminan aprobando estas tonteras. La dignidad del cargo, se podría decir. Hay poquita dignidad del cargo en muchos diputados, te diré. Oye, ya para ir cerrando, ¿en qué tenemos que poner ojo esta semana legislativa? Sabemos que hoy día es día clave para la acusación constitucional. ¿Qué otras cosas tenemos que estar pendientes? La acusación constitucional se va a rechazar hoy día en la tarde, viene en la tarde a las 6 o a las 7, y esta semana es distrital y regional. Así que los diputados están en sus distritos, los senadores están en sus regiones, y vamos a estar atentos a las indicaciones que se ingresen esta semana o el lunes a la mega reforma, y la próxima semana vamos a estar abocados completamente a la mega reforma y a la discusión en 3 comisiones en paralelo: Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente, para ver la posición. Es importante ver la posición de Chile Vamos y de demócratas de Walker y Calisto sobre los artículos en particular de la mega reforma, porque ahí yo creo que va a estar la disputa en cada uno de esos artículos, la especificidad del proyecto. Ahí está la clave, y yo creo que la centro derecha va a arreglar este proyecto en el Senado. Si la centro derecha, solo para entregarle un poco de ánimo apocalípticos, si la centro derecha no arregla este proyecto, la oposición no tiene nada que hacer. Nada que hacer, porque son apenas 23 votos contra 26 del oficialismo más el Partido Nacional Libertario y Bianchi, que nadie sabe cómo vota Bianchi. Es parte de su gracia. Vamos a estar pendientes entonces. Muchas gracias, Danilo. El bronceado Danilo. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Un abrazo.